Muchas gracias. 7 horas con 17 minutos. Y vamos a hacer un contacto con la ciudad de Santa Cruz para presentar, para anunciar oficialmente acá en la ciudad de La Paz al ganador del premio único de novela titulado Jesús Lara. Es un premio del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba en su primera versión. Homero, muchas gracias por estar acá en Televisión Universitaria y realizar el contacto. Primeramente te mando un abrazo, tú sabes, muy cariñoso, somos muy amigos de muchos años y no sabes cuánto me ha alegrado de que hayas ganado el premio tan importante, el primer premio además de este concurso desarrollado por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. Gracias querido Sandro, sabes que el cariño es recíproco, la amistad desde hace muchos años y sí, tienes toda la razón del mundo, para mí fue una sorpresa muy agradable ganar la primera versión de un premio que ojalá se consolide como el más importante del país, porque debemos recordar que los premios de novela están escaseando en nuestra nación. El premio, por ejemplo, del Ministerio de Culturas, el Premio Nacional de Novela, ya hace varios años que no está en vigencia y en los municipios no quedan premios de novela, quedan premios de cuento y de poesía, como el Premio Franz Tamayo, que ha cumplido 50 años. Entonces, para mí, ganar este premio, que además lleva el nombre de Jesús Lara, uno de los grandes escritores bolivianos, ¿no es cierto?, que además él tuvo la virtud de rescatar la literatura quechua. Él publicó varios libros de poesía y sus propios cuentos y novelas también traducidos al quechua. Una de sus más famosas, por ejemplo, Yanacuna, está traducida como a 10 idiomas. Para mí es sin duda alguna un honor. Te decía Jesús Lara, bueno, como tú bien lo has mencionado, una novela muy conocida es Repete, sobre la Guerra del Chaco, ¿no es cierto? La Guerra del Chaco. Los famosos repetes, ¿no? Que cuando les daban el rancho decían repete, ¿no es cierto? Y hace toda una saga de la Guerra del Chaco, ¿no? Así es, sí. Bueno, sin duda alguna, sí. Para cualquier escritor es pues un honor ganar un premio como este, ¿no? Y más si es la primera versión. Homero, bueno, ahora entiendo de que ha habido cerca de 26 postulantes, un buen número de personas de todas las edades que han participado. Tú has sido premiado y bueno, entiendo de que la novela titula El nombre elegido, si no me equivoco, o no sé si es el seudónimo, y trata sobre la política y el narcotráfico. Ya tenemos una experiencia tuya que has recopilado precisamente historias, crónicas, cuentos y ensayos acerca del narcotráfico. Así es, hemos hecho la primera antología boliviana de cuentos, crónicas y testimonios del narcotráfico, en la que tú estás con un cuento, con un maravilloso cuento, y esta vez se trata de una novela que se llama El nombre elegido, que yo la vengo trabajando hace como 12 años. No es que he trabajado los 12 años la novela, sino que me documentaba, la volvía a trabajar, recogía testimonios, estaba pendiente de lo que salía en la prensa, porque esta novela está ubicada geográficamente no solo en Bolivia, sino también en Paraguay, en Chile, en Perú, en Colombia y en Panamá. Eso en cuanto al espacio geográfico. En cuanto al tiempo, se desarrolla en la década de los 80, que vendría a ser, digamos, una de las épocas más tenebrosas, siniestras, pero más interesantes al mismo tiempo para la literatura del narcotráfico. Es la época de narcotraficantes como Pablo Escobar en Colombia o como Roberto Suárez en Bolivia. Y es una novela en la que yo, de alguna manera, estoy intentando cumplir con una asignatura pendiente, que es intentar narrar aquello que yo viví de joven, la década de los 80,
Yo vi como, parafraseando a Allen Ginsberg, alguna de las mentes más brillantes de mi generación, de los pues caer en el consumo de las drogas. Claro, caer en el consumo de las drogas y no salir de ellas. Algunos se suicidaron, murieron producto del consumo, un amigo murió en las calles, ¿no? Y pues muchos amigos míos también del Beni cayeron en el narcotráfico. Y eso es lo segundo, ¿no es cierto? Reivindicar además mi pueblo. Yo soy de Santana del Yacuma, que fue estigmatizado como la capital del narcotráfico porque muchos de los narcotraficantes de la década de los 80 pues salieron de Santana, ¿no? Y esto sencillamente porque el Beni se convirtió, digamos, en un espacio propicio para el narcotráfico, sencillamente porque no había Estado. El Estado no existía en el Beni en esa época, había muy pocos policías. Entonces, claro, era la selva, la llanura, que era propicia para poder volar avionetas que sacaran la droga de Bolivia a otros países. Y por último, el país, ¿no es cierto? Bolivia. Creo que Bolivia se merecía una novela de este tipo en la que se muestre de manera literaria la realidad. Yo parto de la dictadura de Luis García Meza y llego sin duda alguna a la recuperación de la democracia, porque también la recuperación de la democracia y la democracia misma hasta el día de hoy está contaminada pues por el narcotráfico, ¿no? Justamente estos días estamos viviendo una de las noticias más espeluznantes con respecto a un narcotraficante uruguayo, joven él, que hacía lo que quería en nuestro país. Seguramente él tenía la certeza de que no lo iban a buscar porque pues ha debido estar bien protegido, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso es lo que yo cuento en mi novela, pero en la década de los 80, como una antesala, yo de alguna manera en mi novela muestro también eso, que la década de los 80 fue una antesala de lo que se ha venido hoy, ¿no es cierto? Si bien en la década de los 80 el narcotráfico estaba, digamos que asentado, ubicado en una clase social que era la clase media, especialmente del oriente boliviano, de Santa Cruz y del Beni, y también la clase media alta de La Paz. En esa época también habían narcotraficantes establecidos en la ciudad de La Paz y algunos otros pocos en otras ciudades. Sin embargo, ahora, si vamos a hacer ironía del asunto, podríamos decir que el narcotráfico se ha democratizado, ¿no es cierto? Y ya pues todo mundo puede ser narcotraficante en este país, y de hecho algunos lo son, ¿no es cierto? Ahora, incluso con territorios libres. Homero, sí. Tu novela, como tú bien lo mencionas, se convierte en una novela prácticamente actual. Si bien ubicas en el tiempo, me imagino, en los años 80, en la dictadura de García Meza y Luis Arce Gómez. Además, en ese tiempo era el ministro de la cocaína, ¿te acuerdas? Luis Arce Gómez, que ha tenido un reportaje mundial por un periodista. Y también el Techo de Paja, Roberto Suárez, que se convierten en los varones prácticamente de la cocaína. Y Roberto Suárez tiene una paradoja, ¿no? De que es un narcotraficante, pero hacía un servicio social, la gente lo quería mucho. Era la paradoja de los años 80, que los narcotraficantes se acercaban a los sectores populares, les llevaban comida, ropa, y eran una especie de dioses. Pero lo que está sucediendo ahora es una situación muy complicada: muertes, los tiran del piso 11, asesinatos, lo han agarrado a un narcotraficante, a Nayar, primero en Santa Cruz, con una cantidad de autos, mansiones, animales exóticos, ahora a este uruguayo. Pero ¿a qué quiero llegar? Que estamos entrando a una situación muy complicada, a un Estado fallido. El Estado fallido es cuando ya el Estado no tiene presencia a nivel nacional, no tiene tuición sobre las organizaciones sociales, se está erosionando las instituciones democráticas y el narcotráfico y la delincuencia se están posicionando en nuestro país. Tal cual, mira, la sociedad boliviana parece no querer ver lo que se nos está viniendo encima. Tenemos el ejemplo muy cercano de Colombia y de México.
que son países en los que el narcotráfico ha sentado ahí, digamos, su poder, y las muertes, los crímenes violentos, horrorosos en algunos casos, están a la orden del día, ¿cierto? En Bolivia hemos iniciado eso, en la década de los 80, ya habían muertes, ya habían asesinatos por vendetas, por venganzas, porque no se entregó la droga, etcétera, etcétera. En Bolivia estamos viviendo también eso, pero eso tiende a incrementarse. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los grandes males del país, ¿no?, es sin duda alguna la corrupción, y la corrupción tiene uno de sus principales fuentes, ¿no?, en el narcotráfico. El narcotráfico en Bolivia ha corrompido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, sin duda alguna. En los 80 tuvo que suceder un hecho muy horroroso, cruento, como fue la muerte de Noel Kempf Mercado y de otras personas, ¿no es cierto?, en uno de los parques nacionales, ¿no?, para que la sociedad cruceña reaccionara en contra de los narcotráficos, en contra de los narcotraficantes, porque en esa época, si tú recuerdas, pues ser narco hasta era un prestigio, ¿no es cierto? Sí. Y con la muerte de Noel Kempf, claro, con la muerte de Noel Kempf eso cambió. De alguna manera la sociedad pues hizo escarnio de los narcotraficantes y se alejó, o por lo menos los alejó aparentemente de los eventos sociales. Eso ha vuelto a ser como era, ¿no es cierto? Ahora los narcotraficantes, el caso del uruguayo, ¿no es cierto?, y de otros, del Nayar y demás, que otra vez están en páginas de sociales, ¿no? Hay TikTok, acuérdate esos TikTok de chicos del Chapare, mostrando autos, dinero, armas, no, sin ninguna vergüenza, digamos, ¿no? Sin ningún pudor. Y lo más grave es lo que sucede en las calles de La Paz, en las calles de Santa Cruz. Nos negamos a ver a esa gente que está en los canales, ¿no es cierto?, esos drogadictos que están en los canales. Y eso pues es sin duda alguna una pena. Fíjate, los 3 policías muertos, todo eso son apenas prolegómenos de la gran violencia que se nos va a venir si Bolivia no asume de una vez por todas, ¿no es cierto?, una actitud de freno al narcotráfico, ¿no? Y eso tiene que ver con quién, especialmente con las autoridades. Las autoridades nacionales son las llamadas. Homero, te decía, bueno, ¿para cuándo más o menos tú crees que se va a publicar la novela y podamos tener el privilegio de leer precisamente la primera edición, que me imagino ya va a salir pronto? Sí, mira, según la convocatoria y según las noticias que he estado siguiendo con respecto al premio, está garantizado tanto el monto del premio mismo como la publicación. La publicación la va a hacer la Editorial del Estado. La Editorial del Estado es la encargada de hacer la publicación de 500 ejemplares de la novela. Y el costo lo va a cancelar la cervecería de Cochabamba, ¿no? Es la que ha comprometido su auspicio de la publicación. Así que por ese lado, digamos, no hay problema con respecto al financiamiento, tanto del premio como de la publicación misma. Yo hablé ayer con Estela Machicado, que es la gerente de la Editorial del Estado, y ella me dijo que estaban en este momento con la Feria del Libro de La Paz, y es totalmente cierto, y que sus esfuerzos están hacia la feria, que va a durar unos 10 días. Pasados los 10 días, la Editorial del Estado se va a poner manos a la obra para publicar la obra. Entonces yo creo que puede estar para fines de agosto o la primera semana de septiembre, ¿no? Con la venia de la gobernación de Cochabamba y de los responsables, creo que puede salir hasta la primera semana de septiembre. Homero, una pregunta más, ¿cuántas páginas tiene la novela? Claro. Tiene 200 páginas. Ajá. Tiene 200 páginas dividida en varios capítulos, no recuerdo ahorita los capítulos llevan nombres, ¿no? Que van identificando la acción, digamos, o los prolegómenos que se va a narrar en cada uno de ellos, ¿no? Es una novela que los norteamericanos llaman a este tipo de novelas, llaman non-fiction novel. ¿Qué quiere decir eso? Novela de no ficción.
¿no? Las novelas de no ficción son novelas basadas en hechos reales, ¿no? Y pues en mi caso es una novela basada en hechos reales. Hay algunos nombres reales, especialmente de los políticos corruptos, de los gobernantes corruptos, pues he puesto sus nombres reales, porque creo que hay que hacer escarnio de ellos. Mira, me das una primicia muy importante. Bueno, sabemos que es un concurso de novela, pensé que era ficción totalmente, pero me estás diciendo que es una novela de no ficción. Bueno, Truman Capote ha llevado una novela que se llama A Sangre Fría, precisamente para mostrar los hechos que han sucedido en un condado de los Estados Unidos. Unos asesinos mataron a una familia, pero ahí está basado en hechos reales. Es prácticamente una gran crónica periodística. Así es, la he trabajado en ese sentido, entonces por eso te decía que he pasado varios años investigando, recopilando material, leyendo documentación al respecto, no solamente libros o artículos sobre lo que sucedió en Bolivia en la década de los 80, sino recopilando también testimonios, porque no te olvides que yo, como te lo dije al principio, pues soy movima, soy de Santana del Yacuma, que fue lamentablemente uno de los pueblos protagonistas de esa época de narcotráfico, y pues tengo muchos parientes, muchos amigos que estuvieron metidos en esto, y algunos de ellos viven todavía, y entonces pues hablé con ellos, ¿no? Obviamente les dije que iba a mantener la reserva del caso, que no iba a decir sus nombres, y entonces se animaron a hablar, porque también de esa época, acordate que son ya de la década de los 90, es los famosos narcoarrepentidos, ¿cierto? Claro. Que son narcotraficantes que se acogieron al decreto de Jaime Paz Zamora, de que les iban a respetar los bienes, con la condición de que se entreguen a la justicia. Y pues sí, pasaron 6 años. Al lado de mi casa en Santa Cruz vivía uno de ellos, ¿no? Y cumplió sus 6 años y salió de lo más orondo, ¿no es cierto? La casa que tenía era de un piso y de pronto se construyó una mansión con piscina. Es decir, empezó a sacar el dinero, porque ya su dinero que venía del narcotráfico, saliendo de la cárcel, se volvió totalmente legal, digamos, el dinero, vale el término. Y entonces otra vez empezaron a aparecer él y sus hijos en las crónicas de sociales. Yo decía, esto es impresionante. Sí. Bueno, Homero, de verdad te felicito nuevamente, te mando un abrazo. Ya estaremos leyendo la novela, esperemos que podamos leerlo ya en septiembre, en primavera. Y bueno, es un gran aporte, como te decía, a la literatura boliviana, y no solo a la literatura, al momento que estamos viviendo hoy en día. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, y por supuesto que te voy a hacer llegar un ejemplar. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado hablando con Homero Carvalho, el premio departamental de novela, el primer ganador. Vamos a hacer un corte.